Bien, con la finalidad de hacer una exposición más gráfica, ¿verdad? Y de dar algunas, algunas ideas más ilustradas en torno a la preparación de la prueba. Me voy a apoyar en esta pequeña presentación de diapositivas que he elaborado, ¿verdad? Y espero que estas les sirvan a ustedes para ir comprendiendo mejor lo que vamos a ver. Entonces, esta cápsula es sobre la preparación de la prueba solicitud de antecedentes en la Clínica Psicojurídica Universidad Pedro de Valdivia, año 2020. Mi nombre es Baltasar Guajardo, soy abogado y profesor de Derecho Civil de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Primero, tenemos que partir señalando que en todo proceso judicial tiene una etapa de prueba, en la cual exponemos al tribunal los elementos que acreditan nuestros derechos. Esta prueba no es una prueba que nosotros vayamos a presentar de manera inorgánica, no es una prueba que nosotros vamos a presentar al azar. Tener mucho cuidado con eso. Todo lo contrario. La prueba que nosotros elegimos, la prueba que nosotros seleccionamos y la prueba que nosotros presentamos al tribunal es la prueba que está estrechamente vinculada con la teoría del caso, que ustedes seguramente ya han escuchado hablar de la teoría del caso, ¿verdad? Es indispensable para plantear una demanda, para plantear una contestación, para plantear una querella, para plantear una defensa ante un tribunal, incluso para acudir a una negociación, es indispensable que nosotros previamente tengamos elaborada una teoría del caso, entendiendo por tal una tesis o una propuesta de solución que las partes dan a los hechos que son objeto de la controversia. Se ha dicho que la teoría del caso entonces es lo que se pretende que el juez crea, es la versión de los hechos que ofrece cada sujeto procesal. La teoría del caso supone que cada parte toma una posición frente a los hechos, la evaluación de las pruebas y la calificación jurídica de la conducta de las partes. Se dice frecuentemente que la teoría del caso debe proporcionarle al juez un punto de vista cómodo para observar el caso en su globalidad, ¿verdad? Es como un asiento que uno le provee al tribunal, ¿verdad? Donde el tribunal puede apreciar de manera cómoda los hechos que son objeto de esta controversia. Y es muy importante que la teoría del caso comprenda todos los hechos, ¿verdad?, que están envueltos en el caso. La teoría del caso no puede tener, entonces, falencias en ese sentido, tiene que ser omnicomprensiva de todos los hechos que se están discutiendo. Y luego, para los efectos de la prueba, vamos a tener nosotros que tener la precaución de que los medios de prueba efectivamente cubran cada uno de los hechos que forman parte de esta controversia, lo que a su vez va a provocar el efecto de que va a producir el efecto de abarcar a toda la teoría del caso. ¿Qué es la prueba? Es bueno tener presente o recordar, ¿verdad?, que la prueba son elementos, es un conjunto de elementos materiales. Los instrumentos, los testigos, los informes, los oficios, los videos, los audios, los mensajes de WhatsApp, todos los documentos, ¿verdad?, que son en realidad elementos externos al juicio, al pleito, a la negociación, incluso al proceso en sí, forman parte entonces de la prueba. Son idóneos estos medios de prueba para producir la convicción del juzgador, ¿verdad? El juez, el tribunal, el mediador, no va a poder resolver a nuestro favor si es que nosotros no le hemos proporcionado los medios de prueba, aun cuando él entienda que tenemos la razón. Pero si nosotros no le proporcionamos los medios donde sostener esta verdad, va a ser imposible que nos resulte adecuado a los intereses, a nuestros intereses procesales, el resultado de este proceso. Por lo tanto, los instrumentos de prueba, los medios de prueba, la prueba en general,
son instrumentos destinados a proporcionarle al juez, algo que yo he colocado acá en destacado, el conocimiento sobre los hechos, ¿verdad? De el cual depende un derecho que se debe declarar en la sentencia. El tribunal, el mediador, el juez no tiene conocimiento de los hechos y nosotros tenemos que proporcionarle entonces ese conocimiento. Pero no es solamente proporcionarlo a través del relato, ¿verdad? Eso es la primera parte. Nosotros relatamos los hechos, ¿verdad? Pero luego viene, ¿verdad? La segunda parte, que es como ustedes saben, la teoría jurídica. Nuestro relato tiene que estar respaldado por normas jurídicas, ¿verdad? Vigentes, y posteriormente viene esta última parte, que es que todo nuestro dato tiene que estar sustentado en hechos, y esos hechos tienen que ser objeto de prueba. Para elegir los medios de prueba que nosotros vamos a utilizar en cada juicio, lamentablemente tenemos que conocer algunas normas, ¿verdad? No podemos pensar en los medios de prueba sin antes detenernos a revisar el tipo de procedimiento en el que estamos interviniendo, lo que a su vez nos va a llevar a una pequeña referencia a lo que significan los sistemas probatorios. El tema de los sistemas probatorios es un tema muy amplio, pero yo lo he resumido en esta lámina para hacerlo funcional a la cápsula que nos encontramos en este minuto desarrollando. El sistema de prueba legal o tasada. El sistema de prueba legal o tasada es un sistema antiguo, es un sistema que hoy día podríamos calificar como arcaico, no está muy de acuerdo con los sistemas judiciales nuevos, y es un sistema que se caracteriza primero porque no existe libertad probatoria y solamente podemos utilizar aquellos medios de prueba que el legislador nos permite, y en segundo lugar, tiene otra característica, que es que cada prueba tiene su ponderación en la ley. En el sistema de prueba legal tasada, entonces, el legislador nos da un catálogo de medios de prueba que nosotros podemos utilizar y luego nos dice qué valor tiene la prueba, que cada medio de prueba, ¿verdad? Para que el juez pueda ponderar este medio de prueba para los efectos de dictar una sentencia. Ahora, en el sistema de prueba legal o tasada, este sistema rige hoy día para los juicios de carácter civil, aquellos que se rigen procesalmente por el Código de Procedimiento Civil. ¿Mm? Eh, Son, entonces, en estos procedimientos la prueba es legal o tasada. Por regla general, porque excepcionalmente en materia de peritajes, ¿verdad? Vuelve el legislador al sistema de la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Es un sistema equivalente a la que vemos a ver aquí abajo, que es el sistema de persuasión racional. Por lo tanto, para elegir la prueba y luego para trabajar en materia probatoria con nuestros clientes, nosotros lo primero que tendremos que tener claro es cuál es el sistema en el cual nos encontramos litigando. El sistema de persuasión racional. Este sistema es más moderno. Es el sistema en el que hoy día se litiga la materia de familia, la materia laboral, la materia penal y también todo el ámbito de conocimiento de los jueces de policía local. En el sistema de persuasión racional, lo clave son dos cosas. Primero, al contrario del sistema de prueba legal o tasada, aquí tenemos libertad probatoria. O sea, todos los medios de prueba valen. Y en segundo lugar, la valoración de cada medio de prueba es una valoración de carácter racional, o sea, una persuasión racional. El juez está obligado a hacer un análisis, ¿verdad?, comparativo de los medios de prueba y elegir aquellos medios de prueba que son idóneos para producir convicción y desechar aquellos medios de prueba que no son idóneos para producir convicción. Al final de esta operación analítica de cada uno de los medios de prueba, el tribunal va a tener que llegar a una convicción, ¿verdad? A la convicción razonada de que tiene la razón esta parte o la otra parte, fundamentalmente en torno a los medios de prueba. Claro, podrán haber algunos juicios donde el juez no necesite llegar al análisis probatorio, por ejemplo, cuando la acción se interpuso fuera de plazo,
¿verdad? Y el demandado dice, mire, esta acción se interpuso fuera de plazo porque ya está favorecido mi cliente por la prescripción. Entonces, en ese caso, claro, evidentemente el análisis del legislador en su sentencia va a ser un poco más simple. Pero salvo esos casos, digamos que son excepcionales, siempre el sentenciador, el juez va a tener que llegar a este análisis de valoración de los medios de prueba, ¿verdad? Valoración comparativa de los medios de prueba se señala. Entonces, en el sistema de persuasión racional, propio de estos sistemas reformados, familia, laboral, penal, policía local, y que también se aplica a materia civil en el tema de los peritajes, ojo con eso, aquí hay tres grandes principios que el tribunal va a tener que considerar para valorar los medios de prueba. No está de más repetirlos. Son las máximas de la experiencia, el conocimiento científicamente afianzado y las reglas de la lógica. O sea, el juez, el legislador le indica al juez que para valorar la prueba en este sistema de persuasión racional, entonces el juez va a tener que acudir a tres grandes principios. Las máximas de la experiencia, vale decir, lo que se conoce como en virtud de la historia de la humanidad, ¿verdad? La máxima de la experiencia se refiere a la experiencia humana, el principio de realidad que tiene que estar presente en el razonamiento de todos nosotros, el sentido común, diríamos nosotros, ¿verdad? El sentido común amparado, ¿verdad?, en hechos anteriores. ¿Mm? Segundo, el conocimiento científicamente afianzado. Por más que un tribunal desconozca los hechos, no puede dictar un fallo que vaya en contra de las reglas de la ciencia del conocimiento científicamente afianzado. Por ejemplo, que los líquidos alcanzan ebullición a cierto nivel de grados de temperatura, es una situación, o la ley de gravedad, ¿verdad? Que son principios científicamente afianzados, o que el planeta, digamos, es esférico, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico. Y en tercer lugar, las reglas de la lógica. O sea, el razonamiento del juez, cuando analiza, no puede, ¿verdad?, estar en contra de las reglas de la lógica, que es la disciplina de la filosofía, ¿verdad?, que nos habla de los razonamientos adecuados y de aquellos razonamientos de carácter falaz. Entonces, lo primero, para elegir la prueba que vamos a utilizar en juicio, reconocer cuál es el sistema probatorio en el que nos encontramos litigando. Ya reconocimos entonces el sistema probatorio en el que nos encontramos litigando. Problema, las pruebas están en poder de nuestros clientes, no en nuestro poder. Por lo tanto, para esto nosotros siempre vamos a tener que tener presente, primero, conocer el cliente, conocer su actividad, conocer sus procesos. Si estamos en medio de la litigación de familia, conocer la realidad personal de nuestro cliente, ¿verdad? Conocer su entorno, conocer sus problemas, no con un objetivo de transformarnos en, digamos, en amigos o en cercanos. Yo creo que eso no es lo que corresponde. El conocimiento que nosotros necesitamos tener de un cliente es un conocimiento práctico, porque tanto sea la intensidad de nuestro conocimiento del cliente, mejor vamos a poder abordar el tema de la prueba. Segundo, solicitar la prueba siempre con antelación, no a última hora. Ojalá tener la prueba a la vista cuando elaboramos la demanda, cuando elaboramos la contestación, la querella o los escritos principales de la defensa. Lo antes posible contar con la prueba. En tercer término, revisar la documentación. Cuando estemos frente a prueba documental, documentos, videos, audios, instrumentos de carácter electrónico, mensajes, es indispensable que nosotros las revisemos con tiempo, que podamos advertir posibles objeciones del otro litigante, ¿verdad? Y de tal manera que nosotros podamos elaborar, ¿verdad?, buenas defensas para esas objeciones o derechamente excluir, ¿verdad?, inhibirse de presentar ese medio de prueba si es que tiene demasiadas objeciones teóricas, digamos. Segundo, tercero, cuarto, digamos, escuchar previamente las versiones de los testigos. Vamos a ver que uno de los medios probatorios son los testigos. Es obligatorio que nosotros previamente escuchemos el relato de los testigos antes de que ellos declaren en el juicio. No queremos llevarnos sorpresas. Vale decir, el relato que presente el testigo ante el juez, nosotros previamente tenemos que conocerlo a cabalidad. Tenemos que solicitarle a ese testigo, ¿verdad? Tenemos que simular con él una audiencia
testimonial donde él declare lo que él va a decir, porque es probable que las declaraciones de ese testigo no estén conformes con nuestra teoría del caso, ¿verdad? O que él realice tal vez valoraciones de los hechos que no corresponden. Entonces, escuchar previamente a los testigos. Asegurarse de que las pruebas cubran cada parte de la teoría del caso, ¿verdad? No dejar ningún flanco de la teoría del caso sin estar cubierta por una prueba. Y como yo les decía en la introducción, es indispensable que los litigantes y los peritos conozcamos los hechos a cabalidad. Nosotros podemos desconocer el derecho. En la ley se presume conocida por todos. Pero eso es una presunción legal, es una ficción. Nadie conoce todas las normas, ¿verdad? Y si hay una norma que es muy nueva, lo más probable es que nadie todavía la conozca. ¿Ah? Pero hay un pecado mortal, y es que el litigante, el juez, perdón, el abogado litigante y el perito, los hechos deben conocerlos a cabalidad. En cuanto a la parte fáctica de un litigio, no pueden haber vacíos de conocimiento. Para eso es necesario siempre darse el tiempo de revisar la prueba con anticipación. ¿Cuáles son los medios de prueba que generalmente vamos a tener que utilizar en nuestros procedimientos? En primer lugar, los testigos. Estos son personas ajenas al juicio que van a declarar, ¿verdad? Eh, el relato, los testigos los tenemos que seleccionar en función de su relato. A nosotros nos interesan los testigos cuyo relato se ajuste a nuestras proposiciones de la teoría del caso. Si hay un testigo que nosotros estamos explorando la posibilidad de que él atestigue en el juicio, pero su relato no es acorde con nuestra teoría del caso, nosotros jamás debemos presentarlo, nunca. Porque la prueba, ¿verdad? Una vez incorporada en el juicio, la prueba puede ser beneficiosa, está acorde con nuestra teoría del caso, o puede ser perjudicial cuando va en contra de nuestra teoría del caso. Por lo tanto, extremo cuidado en esto de presentar testigos cuyo relato no esté ajustado a nuestra teoría del caso. Los testigos no pueden tener interés en el resultado del juicio y por lo tanto su declaración siempre va a ser una declaración, por así decirlo, gratuita. Ellos no pueden percibir remuneración. No podemos nosotros ¿verdad? Estimular a través de un regalo, ¿verdad? La declaración del testigo. Eso no se puede hacer. Está en contra de las reglas de la ética y también va en contra de las normas legales. Por lo tanto, incluso puede ser constitutivo de delito, de tal suerte que el interés del testigo es un interés altruista, ¿verdad? Es un interés por la justicia. Es una carga de la ciudadanía. Esto de servir como testigo es una carga en mi carácter de ciudadano. En segundo lugar, los documentos. Y aquí incorporo también, o voy a hablar también de los documentos impresos, de los documentos audiovisuales, de los documentos electrónicos. Lo más importante, los documentos tienen que ser íntegros, tienen que estar completos, de tal manera que no podemos presentar documentos incompletos porque van a ser objetados, ¿verdad? Y van a perder el poder de convicción que los documentos fundamentalmente tienen. Como yo les decía en la lámina anterior, respecto a los documentos, revisarlos previamente, advertir objeciones que la otra parte pudiese hacer en contra de nuestros documentos, hacer un análisis, un test, ¿verdad?, de suficiencia del documento, preparar una defensa para las objeciones y si ya nosotros vemos que la objeción es demasiado compleja, derechamente desechar ese instrumento como medio de prueba. Los informes periciales, la prueba de moda. Mientras más complejo hoy día es el mundo, necesitamos, ¿verdad?, expertos que nos aclaren al tribunal y a los litigantes las verdades científicas de la realidad técnica, de la realidad, ¿verdad?, en que se desenvuelve este litigio. Un experto en tránsito, un experto medioambiental, es una persona que es un perito, técnicamente hablando. El informe socioeconómico a cargo de un asistente o trabajador social para un juicio de familia es también un informe pericial, ¿verdad? Estos informes periciales son designados por el tribunal. Estos sí reciben remuneración por regla general y por lo tanto tenemos que tener con nuestro cliente un trabajo desde los primeros momentos para advertirle que en este juicio vamos a necesitar peritajes y que esos peritajes tienen un costo. ¿Ya? Entonces, son muy importantes los peritajes. Hoy día para el cálculo, para... hoy día ningún tribunal
podría, ¿verdad? Por ejemplo, pronunciarse sobre documentos técnicos sin que exista un informe pericial que sea el nexo entre el contenido del instrumento técnico y lo que debe resolver finalmente el juez. Mucho cuidado con el informe pericial. Yo diría que hoy es un medio de prueba indispensable en cualquier tipo de procedimiento que nosotros tenemos. En las acciones de filiación en materia de familia, el informe pericial es clave, ¿no? La prueba pericial de carácter biológico, eso que se conoce como el ADN, ¿cierto? Entonces, el informe pericial es clave. Oficios. En materia civil no se admiten los oficios, pero en los sistemas reformados sí se admiten los oficios. ¿En qué consisten los oficios? Cuando nosotros le pedimos al tribunal que el juez dirija, y de aquí viene la palabra, oficios a personas o instituciones que son ajenas al tribunal y a las partes y que tienen información relevante para nuestra teoría del caso. Las presunciones es también un medio de prueba, pero es un medio de prueba propio del tribunal, ¿verdad? En el que se apoya el juez una vez que tiene todos los medios de prueba a su alcance. La inspección personal del tribunal es también una prueba importante, ¿verdad? Eso tendremos que coordinarla con nuestro cliente para que se le presente al tribunal los hechos tal como lo estamos presentando en nuestra teoría del caso. Y finalmente, la prueba confesional. Aquí no se necesita recabar antecedentes, pero sí nuestros clientes son citados a prestar declaración en materia laboral, en materia de familia, o son citados a confesar judicialmente en materia civil, o si en materia penal nuestros clientes estiman pertinente declarar, tenemos que, ¿verdad?, revisar con ellos qué es lo que van a decir. Es importante para que el relato, ¿verdad?, de este cliente nuestro se ajuste ¿a qué? A la teoría del caso. ¿Ya? De tal suerte que la prueba tributa permanentemente a la teoría del caso. Bueno, yo espero que con estos elementos que nosotros acabamos de mostrar a ustedes les sirvan y les haya quedado realmente una claridad, ¿verdad?, respecto de la prueba, de la forma en que tiene que producirse la obtención de los medios de pruebas y la incorporación. Termino insistiendo en la idea fundamental, que es la siguiente: toda la prueba tiene que encontrarse enmarcada dentro de la teoría del caso. Segundo, nosotros tenemos que ser los mejores conocedores de nuestro caso. Y en tercer lugar, antes de que la prueba sea incorporada al tribunal, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de cada uno de los medios de prueba. Muchas gracias por su atención y espero que esta cápsula haya sido de utilidad para el desarrollo del curso. Nos estamos viendo. Buenas tardes.